Muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de la materia de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre el ordenamiento jurídico que tienen los partidos políticos en nuestro país. Esto es, cuáles son los requisitos que establece nuestra ley en la materia respecto a la constitución o a la obtención del registro de los partidos como tales, así como la forma en la que estos en su momento pueden perder tal registro. Es muy importante, ¿no?, saber que los partidos políticos en nuestro país juegan un papel fundamental precisamente en esta representación popular en nuestros gobiernos. Bien, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Sobre, obviamente, el concepto de partido político, ¿verdad?, que nos refiere la propia Constitución mexicana, así como las demás disposiciones aplicables en la materia. Otro de los puntos muy importantes respecto a este tema es la forma o los requisitos mediante los cuales la organización de ciudadanos o agrupaciones políticas pudieran en un momento dado obtener o constituirse como partidos políticos. También, evidentemente, platicaremos sobre aquellos requisitos o elementos esenciales que, en caso de ya no contar con ellos los partidos políticos, pudieran hacer que pierdan su calidad como tal. También platicaremos sobre los derechos y obligaciones que tienen cada uno de los partidos políticos, así como las prerrogativas que, conforme a la Constitución y a la Ley General de Partidos Políticos, cuentan cada uno de los partidos políticos con registro vigente en nuestro país. Pues bien, decíamos que conforme lo establece nuestra Constitución mexicana, los partidos políticos son entidades de interés público. Esto es, que si bien no forman parte de la administración pública, estos, por tener, digamos, un objetivo primordial o fundamental, que es hacer posible el acceso de las y los ciudadanos a los cargos de elección popular y que en un momento dado sus actividades puedan ser financiadas a partir precisamente de recursos públicos, es que son entidades o entes con un interés público muy particular. Obviamente, uno de sus principales fines con el que tienen los partidos políticos es promover la participación de las y los ciudadanos, de las personas en la vida democrática de nuestro país. Es decir, obviamente la principal, como hemos señalado, es en los procesos electorales mediante los cuales la ciudadanía elige a sus nuevos representantes o gobernantes. Obviamente esto hace que contribuyan a la integración de la representación nacional en los cargos de elección popular a nivel federal, pero también los partidos políticos con registro nacional pueden tener acreditaciones ante los institutos electorales locales y con esta acreditación pudieran participar precisamente en estos procesos electorales donde se renuevan cargos de elección popular de las diversas entidades federativas, así como las cuestiones o elecciones municipales. Y obviamente, como organización de ciudadanos, hacen posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Esto es lo que, en esencia, nuestra Constitución mexicana refiere respecto a los partidos políticos. Este mismo concepto se recoge en la propia Ley General de Partidos Políticos y en otras normatividad en materia electoral cuando hacen alusión precisamente a estos entes de interés público. Bien, conforme lo establece la Ley General de Partidos Políticos, ¿verdad?, que tengo que decirlo, es una ley que fue creada a partir de esta reforma constitucional que se dio en el año 2014, ¿no? En el año 2014, recordemos, se dio la última gran reforma en materia político-electoral, entre las cuales se modifica el diseño del sistema electoral de elecciones, en la cual ahora es posible que el instituto llamado en aquel momento Federal Electoral, que se convierte con esta reforma en un Instituto Nacional Electoral, pueda llevar a cabo actividades de vinculación o de coordinación para no solamente llevar a cabo las elecciones federales por sí solo, sino también, cuando así se establezca, pueda
llevar a cabo procesos electorales locales. Lo ordinario es que conforme a esta nueva diseño, digamos, de sistema electoral nacional, el INE coadyuve con la organización de los procesos electorales locales con los denominados órganos públicos locales electorales o OPLES, como también se les ha denominado. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias y previa acreditamiento de los requisitos que establecen en la norma, el INE puede hacerse cargo de las elecciones locales. Y esto ha hecho que este sistema electoral nacional se haya modificado a partir de esta reforma del 2014 y en la cual, entre otros aspectos, también se haya implementado la creación de una ley específica en materia de partidos políticos, donde podemos ver desde la propia constitución de estos, como la pérdida de sus registros, así como todos los derechos y obligaciones con los que cuentan precisamente estas entidades de interés público. Precisamente esta Ley General de Partidos Políticos hace referencia a que, además de las atribuciones que la propia Constitución les establecen a ellos, tienen la de promover los valores cívicos y la cultura democrática en las y los niños, así como en los adolescentes, que es una función principal que también deben desarrollar, además de buscar la participación efectiva de ambos géneros, tanto en la integración de sus órganos de gobierno o sus órganos directivos, así como en la postulación de sus candidaturas en los procesos electorales en los cuales participen. Esto es, los partidos políticos, si bien tienen su gran objetivo o su gran finalidad, que es justamente lograr la representación nacional a través de la elección de cargos de elección popular, también llevan a cabo otras actividades en torno a finalidades en materia político-electoral o materia de cultura democrática, ¿no? Y que evidentemente esta atribución conferida en la Ley General de Partidos Políticos empieza desde la primera infancia, ¿verdad? Digamos que los partidos políticos, insisto, como entidades de interés público, además de promover precisamente la formación de las estructuras gubernamentales a través de procesos electorales, también tienen otros elementos u otras atribuciones también importantes en precisamente en la consecución de un país o el desarrollo de un país de manera democrática. Bien, conforme lo establece dicha ley de la que hemos hecho referencia, hablan de los llamados documentos básicos. ¿Qué son los documentos básicos? Son aquellos disposiciones, ¿verdad? O documentos, valga la expresión, en la cual contienen una serie de digamos, del diseño estructural, organizacional, de ideológicas o de principios y sobre todo de realización o de ejecución respecto al cumplimiento de sus objetivos. Estos dos documentos básicos, conforme lo establece esta ley, son tres. Es la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. En el caso de la declaración de principios, es un documento en el cual, entre otras circunstancias, se hace alusión a estos principios ideológicos o ideas que tienen los partidos políticos en materia política, social y económica. Dentro de esta declaración de principios se establece que, o se debe establecer que, cuáles son, valga la expresión, estas bases ideológicas mediante las cuales va a desarrollar su actividad o sus postulados. Obviamente, en esta declaración de principios se habla respecto a no tener ningún lazo de dependencia con algún órgano de gobierno, con algún partido político, con alguna persona pública o privada, ¿verdad? Incluso no solamente de carácter nacional, sino incluso extranjera. Obviamente no tener ninguna dependencia o liga de la misma con asociaciones religiosas. Es decir, en esta declaración de principios vamos a encontrar, digamos, las bases de valores, de principios, de llevar a cabo su actividad conforme a ciertos, digamos, ideologías o ciertas ideas que promulga o promueve cada partido político. Por otro lado, también tenemos el programa de acción. El programa de acción básicamente se refiere a la forma en la cual estos principios, estos valores que han sido postulados precisamente en su declaración de principios, se van a ejecutar. Es decir, de qué manera voy a lograr o va a lograr el partido político la consecución de sus objetivos o cumplir con sus funciones o cumplir con sus finalidades. Esto es, a través de políticas públicas que pudieran llevar a cabo durante el desarrollo de su actividad.
¿Qué va a contener el programa de acción? Básicamente estas circunstancias o actos en las cuales va a desarrollar precisamente su actividad y que evidentemente va a lograr precisamente el cumplimiento de los principios o valores que han sido postulados en el documento arriba señalado. Finalmente, tenemos a los estatutos. En los estatutos es el documento en el cual se van a establecer todos los procedimientos de organización estructurales, de ligas con los partidos políticos o incluso en alguna afectación a un derecho político electoral pudieran encontrarse en los estatutos. Es decir, el procedimiento mediante el cual una persona puede adherirse o formar parte de manera oficial o de manera funcional, ¿verdad? O formal del partido político, así como cuál es el procedimiento mediante el cual una persona que es militante de dicho partido político quiera, digamos, cancelar o quiera salirse de tal partido político. También ahí en los estatutos se van a establecer tales procedimientos. También, evidentemente, se establecerán aquellos procedimientos en los cuales un militante, ¿verdad? O alguien que desee formar parte de un proceso electoral a través del registro de una candidatura, bueno, en los estatutos se va a establecer la forma en la cual tienen que llevarse a cabo, digamos, esta serie de actos o actividades precisamente para que el partido político tome la decisión de quién o a quién registrar en los procesos electorales, ¿verdad? Obviamente se establecerán ahí las etapas, los periodos en los cuales se pudieran llevar a cabo una serie de actividades como la selección interna de sus candidatos precisamente para un proceso electoral o también el procedimiento mediante el cual pudieran, digamos, designarse a las autoridades internas del propio partido político. También dentro de los estatutos se va, digamos, a encontrar todos aquellos derechos y obligaciones que tienen los mismos el partido político con sus militantes y evidentemente los militantes hacia con el partido político, ¿verdad? Y en caso incluso de que algún órgano intrapartidista pudiera afectar algún derecho político de esos militantes, también ahí se encontrarán cuáles son los órganos o la estructura organizacional mediante la cual uno como militante pudiera acceder, digamos, a la revisión de algún acto emitido por un órgano interno partidista para efecto de que pudieran restablecerse o restaurarse, ¿verdad? Sus derechos político-electorales violados, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahí vamos a contener, digamos, la forma en la cual se va a organizar, insisto, de manera estructural el partido político, así como todos aquellos procedimientos adjetivos y sustantivos respecto a los cuales se pudieran llevar a cabo, digamos, desde la integración o la asimilación como parte integrante del partido político o como aquel procedimiento mediante el cual pudiera haberse vulnerado algún derecho político del militante y el cual pueda ser restablecido mediante el procedimiento administrativo que corresponda, ¿verdad? Estos son los documentos básicos que al efecto se requieren y que deben tener cualquier partido político y que evidentemente si la organización de ciudadanos o la agrupación política quisiera constituirse como partido político, tendrá que, digamos, hacerse de estos documentos básicos, los cuales es evidente que tienen que ser aprobados por la asamblea respectiva de la asociación o agrupación política que corresponda, ¿verdad? Bien, conforme a lo establece los artículos 10, 12 y 13 de la Ley General de Partidos Políticos, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan de manera general, digamos, o los requisitos fundamentales para poder registrarse como partido político o constituirse como un partido político a nivel nacional o a nivel estatal? Primero, contar con los documentos básicos de los cuales hemos hecho referencia con antelación. Contar con un número mínimo de afiliados, ¿verdad? Es evidente que si queremos constituir un partido político a nivel nacional, bueno, la cifra será un poquito mayor que a nivel local, por obvias razones. Si pretendemos, o si la organización pretende constituir un partido político nacional, el requisito mínimo que establece la propia ley, ¿verdad?, es que deben tener aproximadamente 60,000
afiliados. Pero estos 60,000 afiliados tienen que estar, digámoslo así, repartidos a nivel nacional, ya sea por diversas entidades federativas o por distritos electorales. Esto es que, conforme a la ley, para poder, digamos, constituir un partido político, debo acreditar que en al menos 20 estados de la República yo cuente con mínimo 3,000 afiliados, o en caso de quererlo hacer a través de cuestiones distritales, tengo que acreditar ante el Instituto Nacional Electoral que en al menos 200 distritos electorales cuento con 300 ciudadanos. Si nosotros multiplicamos en ambos casos 3,000 por 20 o 300 por 200, nos va a dar la cantidad de 60,000, pero como dije hace un rato, lo importante no es llegar a ese número mínimo, sino lo importante es que ese número mínimo esté repartido, digamos, de manera proporcional en varias entidades federativas o en varios distritos electorales, porque lo que se busca en un partido político nacional no es que tenga una representatividad regional o local, sino que tenga una representatividad a nivel nacional. De ahí que se pida que este número mínimo esté repartido al menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales federales. Ahora bien, si lo que pretendo es constituir un partido político local, bueno, todos sabemos que la conformación u organización de municipios o distritos electorales, pues depende y varía de entidad federativa a otra. De tal suerte que la regla general para constituir partidos políticos locales es que se tenga al menos un mínimo de afiliados que no representen menos del 0.26% de las 2/3 partes, ya sea de los municipios del estado o de los distritos electorales que corresponden. De tal suerte que si hablamos de Quintana Roo, tenemos 11 municipios, deben ser las 2/3 partes de estos municipios, de los cuales debe estar repartida esta representatividad o este número de afiliados por parte de esta nueva agrupación política que quisiera constituirse o tener o adquirir el grado de partido político local. O en su caso, si estamos pensando en distritos electorales, necesitaríamos las 2/3 partes de los 15 distritos electorales que hay en Quintana Roo, que básicamente menciono 15, ¿verdad? Entonces, perdón, 10, las 2/3 partes de 15 serían 10 distritos electorales, y que lo que se busca, insisto, es que tengan una representatividad en todas, digamos, la circunscripción o la demarcación territorial que corresponde. Y un tercer, digamos, requisito para constituir al partido político es contar con órganos de dirección. Esto es, con las autoridades intrapartidistas. Si estamos hablando de un partido político nacional, es evidente que tendrán que tener asambleas o autoridades nacionales, estatales y distritales, ¿verdad? En el caso de los partidos políticos locales, serían asambleas estatales, municipales o distritales, según sea el caso. Obviamente, estos órganos de dirección deben contar con un domicilio, ¿verdad? Un domicilio físico, un domicilio legal, donde pueda, digamos, empezar o a dirigir las actividades en comento. Todos estos, digamos, requisitos que son de manera general o los más importantes para la constitución de un partido político, vienen establecidos precisamente en la Ley General de Partidos Políticos, tanto para partidos políticos nacionales como partidos políticos de corte local. Bien, ¿cuáles son otros de los requisitos, o más bien, cuáles otros elementos que se vienen contemplando dentro de esta Ley General de Partidos Políticos? Bien, ya vimos cómo se pueden constituir o cómo pueden obtener su registro como partidos políticos, pero también es muy importante que los partidos políticos están supeditados al cumplimiento de unos requisitos que establece la norma, sin los cuales no puede seguir o no puede actuando como tal. De tal suerte que uno de los principales requisitos para constituirse como tales y no perder su registro es precisamente que participar en los procesos electorales. Si estamos diciendo que la principal finalidad de un partido político es la postulación de candidatos y hacer posible el acceso de las y los ciudadanos a cargos de elección popular, pues en esas tareas fundamentales o en esas actividades fundamentales debe participar.
de tal suerte de que si no participa en algún proceso electoral según corresponda, pues es evidente que no cumple con esta finalidad y por ende tendrá que perder su registro dicho partido. Cuando refiero a procesos electorales, estamos hablando si es un partido político nacional para elecciones federales, lo que implica presidente de la República, senadores o diputados, según sea el caso, diputados federales, obviamente. Y si estamos hablando de partidos políticos locales, los procesos a los cuales están obligados a participar son la de gobernatura, la de los presidentes, los miembros de los ayuntamientos y están lo de los integrantes del Congreso del Estado. Es decir, los partidos políticos nacionales están obligados a participar en todos los procesos electorales de corte federal y los partidos políticos locales en todos los procesos electorales en el ámbito estatal. De hecho, la importancia de participar en estos procesos electorales es precisamente obtener o acreditar, ¿verdad?, que dicho partido político cuenta con la representatividad mínima que se requiere precisamente para gobernar. Esto es el 3% de la votación de una elección. Lo que implica de que si el partido político nacional o estatal, según corresponda, participa en un proceso electoral y no puede obtener este umbral mínimo, esta barrera legal que les impone, valga la expresión, la propia ley, precisamente para verificar la representatividad que tienen, nacional o estatal, si no se llega a este porcentaje mínimo, bueno, lo que significa que el partido político, al no contar con al menos una representatividad, digamos, mínima, pues no debe tener la calidad de partido político y por ende pierde su registro como tal. Obviamente, insisto, tiene diversas obligaciones, tanto constitucionales como legales, cada uno de los partidos políticos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, la postulación de candidaturas en paridad de género, ¿verdad? Velar porque sus militantes se apeguen a las disposiciones legales y constitucionales, velar porque sus candidatos siempre actúen en un marco de respeto a las autoridades, a los partidos políticos, a todos los partidos políticos y evidentemente a todos los candidatos, y otras más que se establecen en la propia ley respecto a las obligaciones que tienen los partidos políticos en materia de transparencia, en materia de organización intrapartidista y bueno, una serie de obligaciones que tienen cada uno, ¿verdad? Y obviamente al incumplir con estas obligaciones legales de manera reiterativa, pudiera ser el caso de que pierda su registro como tal o que deje de incumplir con algunos requisitos que establece la ley precisamente para la constitución del mismo, requisitos de los cuales ya hemos platicado hace un rato. Finalmente, también una forma en la cual se pierde el registro como partido político es ya sea disolviéndose conforme a sus estatutos dicho partido político o ya sea fusionándose con otro u otros partidos políticos para efecto de constituir un nuevo instituto de interés colectivo, de interés público, ¿verdad? Estas son las causas por las cuales un partido político puede perder su registro como tal, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son, digamos, los derechos o algunos derechos que contempla el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos? Primero que nada, acceder a las prerrogativas, ¿verdad? Y una de esas prerrogativas es precisamente recibir el financiamiento público. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos reciben dinero por parte del Estado para llevar a cabo sus actividades del orden común o actividades ordinarias, como se les conoce en materia electoral. También, por supuesto, tienen la posibilidad de organizar procesos internos para seleccionar y postular a sus candidatos, ¿verdad? Esto es muy importante. También pueden celebrar procesos internos para la designación de sus propias autoridades intrapartidistas, ¿verdad? Es un derecho en el cual tienen ellos. Otro derecho que tienen los partidos políticos es designar o acreditar representantes ante todos los institutos electorales
llámese nacional o llámese estatal, y cualquiera de sus órganos, esto es, Consejo General, consejos municipales, consejos distritales, ¿verdad? Incluso en la propia mesa directiva de casilla pueden los partidos políticos acreditar o tener representantes en estos órganos de organización o de desarrollo de la jornada electoral, según sea el caso, ¿verdad? Otro de los derechos que tienen o con los que cuentan los partidos políticos es formar coaliciones justamente en los procesos electorales con el único objetivo de postular al mismo candidato, ¿no? En el caso de Quintana Roo, incluso se habla de un derecho que tienen los partidos políticos de registrar candidaturas comunes, ¿verdad? Que si bien no es una coalición en la cual van a participar, cierto es que en ciertos cargos es la misma persona o el candidato común que registran para el proceso electoral que corresponda. Otro de los derechos que tienen, con los que cuentan los partidos políticos, es el de formar frentes con fines no electorales. Esto es, decíamos hace un rato que los partidos políticos cuentan con muchas atribuciones y que la principal, por supuesto, es la representatividad nacional a través de elecciones en las cuales postulan a la ciudadanía. También cierto es que utilizan o llevan a cabo otro tipo de actividades en las cuales tengan que ver o guarden cierta empatía precisamente con esta función principal que tienen cada uno de los partidos políticos. Y esto es que puedan llevar a cabo actividades que no sean de índole electoral, ¿no? Pero que sí permitan de una otra manera llevar a cabo o permitir el desarrollo de una manera democrática del país, ya sea a través de frentes juveniles, frentes de mujeres, frentes de algún tema en específico como el medio ambiente o la ecología, por decirlo de algún ejemplo, ¿no? Y obviamente los partidos políticos pueden llevar a cabo estos frentes para poder llevar a cabo, valga la expresión, una actividad específica que no esté relacionada directamente con las elecciones o los procesos electorales, ¿verdad? Bueno, estos son algunos de los derechos que están contemplados precisamente en la Ley General de Partidos Políticos. Pero, así como tienen derechos, también tienen obligaciones los partidos políticos. ¿Cuáles son estas obligaciones con los que tienen, valga la expresión, los partidos políticos? Algunos de ellos están aquí, vemos, difundir, por ejemplo, su plataforma electoral. ¿Qué es difundir su plataforma electoral? Durante los procesos electorales, ¿verdad? Si bien los candidatos, cada uno de los candidatos tiene un programa de gobierno que pretende llevar a cabo en caso de ganar, cierto es que los partidos políticos, o los candidatos, más bien, de los partidos políticos, pues parten de una base que es justamente la plataforma electoral que el partido político va a presentar ante las autoridades electorales, que son precisamente a partir justamente de estos principios, valores, programas de acción y de los procedimientos establecidos en sus propios estatutos, sacar o establecer, digamos, el modelo mediante el cual todos los candidatos o candidatas de un proceso electoral van a seguir la misma plataforma electoral. Finalmente, forman parte del mismo partido político, ¿verdad? Otro de los requisitos es actuar sin ligas de dependencia. Esto es que no deben estar sujetos de ningún tipo de presión, ¿verdad? Por el gobierno, por otros partidos políticos, por la iglesia o por cualquier otro tipo de agrupación política, económica, social, ¿verdad? O incluso cualquier, sobre todo, que no exista ningún tipo de vinculación con agrupaciones con una actividad de carácter ilícita, ¿verdad? Esto es muy importante y por eso es evidente que los partidos políticos no pueden actuar con ligas de dependencia de alguna persona, de alguna empresa o de alguna agrupación, insisto, legal o ilegal, ¿verdad? Y mucho menos con ligas de dependencia de personas extranjeras, ¿no? Bien, otro de las obligaciones con las que cuentan los partidos políticos es de abstenerse de cualquier expresión
que denigre ya sea a las instituciones, a los partidos políticos o a los demás partidos políticos, incluso a los propios candidatos en una elección. Esto es, los partidos políticos deben velar no solamente para que su partido como tal se ajuste a las disposiciones legales y constitucionales, sino también para que su militancia, sus candidaturas, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con el desarrollo activo de un partido político se ajusten precisamente a las disposiciones legales. Esto es el respeto, ¿verdad?, tanto a las autoridades electorales, gubernamentales, como el respeto a los demás partidos políticos, y es evidente que también el respeto en el caso de los procesos electorales, a los demás candidatos y candidatas. También deben abstenerse de hacer uso de cuestiones religiosas, bajo la base de que en México existe la separación de Estado, ¿verdad? Es importante que en los procesos electorales ningún partido político tenga una liga, una vinculación con una asociación religiosa, ¿verdad? Esto es muy importante y evidentemente aquel partido político que se acredite la utilización de cuestiones religiosas para presentarse ante el electorado, pues evidentemente tendrá que ser sancionado, ¿verdad? También otra de las obligaciones que se presentan y que nos señala el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos es obtener el 3% de la votación válida. Esto es, que de aquella votación recibida en las casillas, el partido político debe obtener al menos ese 3% que va a acreditar o suponer que tiene una representatividad a nivel nacional o a nivel estatal, según corresponde. Otros de las obligaciones, ¿verdad?, por citar algunos, obviamente, está la de garantizar el acceso a la información pública, ya sea a sus militantes, ya sea a sus simpatizantes o a cualquier persona, puede y debe garantizar que las mismas, la información pueda llegar a manos de terceros. Y también otro de las, obligaciones que ya lo hemos señalado, es que sus registros en sus órganos internos, así como sus registros de candidaturas, deben ser en total apego al principio de paridad de género, es decir, el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Estas son algunas de las obligaciones con las que cuenta o tiene el partido político y las cuales están, insisto, reguladas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Bien, en el caso de las prerrogativas, ¿cuáles son las prerrogativas que tienen los partidos políticos, ¿no? En el caso de México, tienen el acceso a la radio y televisión. Los partidos políticos están exentos están exentos de también están como prerrogativas usar las franquicias postales y telegráficas, así como tener acceso al financiamiento público. ¿Qué significan estas prerrogativas, no? En el primer caso, acceso a la radio y televisión, es que el Estado, a través de la autoridad competente, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, rector en materia de acceso a los medios de comunicación, no solamente de los partidos políticos, sino incluso de las autoridades electorales locales, así como el propio INE, va a determinar mediante un procedimiento legal la forma en la cual los partidos políticos pueden tener acceso a espacios tanto en los medios de comunicación de radio, así como de televisión. De tal suerte que ninguna otra persona, ni siquiera los partidos políticos por sí solos, pueden contratar directamente con las empresas televisivas o radiofónicas respecto a estos espacios, insisto, en medios de comunicación. La única autoridad que es competente y que es justamente la que determina, previo procedimiento de ley, cuál es el número de espacios o el tiempo en el cual pudieran aparecer en cada partido político, así como también las publicaciones o publicitaciones por parte de las autoridades electorales, es el INE, ¿no? Entonces, en el caso de los partidos políticos, insisto, a través de un procedimiento que también tiene que ver con la cantidad
de porcentajes que recibió en su última votación, porque es a partir de este porcentaje en el cual se va a determinar el límite o valga la expresión, el tanto o el porcentaje en el cual puede tener acceso un partido político a estos medios de comunicación. Obviamente los partidos políticos pueden hacer, digamos, de mutuo propio los spots o los mensajes que se van a transmitir, nada más que dichos spots o mensajes tienen que pasar por un filtro o calificación realizada por el Instituto Nacional Electoral y finalmente si cumple con los estándares de, digamos, de imparcialidad en cuanto a que no afecten a derechos de partidos políticos o que se transgreda, por ejemplo, alguna autoridad electoral en cuanto a señalamientos que estén fuera del marco de la ley, es evidente que estos spots podrían pasar si y solo si la autoridad electoral, el INE, da su autorización para tal efecto. Es decir, los partidos políticos, a diferencia de cualquier particular que quisiera aparecer o, digamos, tener algún espacio en radio y televisión en el cual tiene que pagar por dicho espacio, en el caso de los partidos políticos no es así, dado que el Estado, digámoslo de algún modo, es el que paga precisamente a las empresas o a los concesionarios de radio y televisión para efecto de que pudieran aparecer dichos espacios publicitarios, ¿verdad?, que refieren a las ideologías políticas de cada uno de los partidos políticos o, en su caso, a las propuestas de campaña cuando hubieran procesos electorales. Otra de las prerrogativas, como hemos señalado, son los exentos de régimen fiscal. Esto significa que algunos impuestos o derechos que normalmente la ciudadanía paga, precisamente como por ejemplo cuando se hace rifas, ¿verdad? O la venta de algún producto, sobre todo en el caso de un libro, ¿no?, que es cuestiones editoriales, pues por lo regular son impuestos que uno debe pagar, ¿verdad? O impuestos sobre la renta también uno pudiera pagar. En el caso de los partidos políticos hay ciertos impuestos, ciertos derechos de los cuales quedan exentos de este régimen fiscal o exentos de pagar tales importes, ¿verdad? También otra de las prerrogativas es la de usar franquicias y postales telegráficas, que no es otra cosa que a través de estos medios de comunicación pudieran de una u otra manera llegar a la ciudadanía o para cualquier otra actividad en el cumplimiento de sus fines, ¿no? También pueden hacer uso de estas franquicias postales sin, evidentemente, que les cueste un peso al respecto. Y finalmente, una de las prerrogativas, y me parece que una de las más importantes con las que cuentan los partidos políticos, es el acceso al financiamiento público. Esto es, que el Estado, ¿verdad?, le otorgue una cierta cantidad a cada partido político a partir de un número de votación recibida en la elección inmediata anterior, o incluso en caso de los partidos políticos de nueva integración, también acceden con un porcentaje que la propia ley establece para tal efecto. Bien, hablando precisamente del financiamiento, podemos decir que el financiamiento puede dividirse en dos modalidades. Puede haber un financiamiento público o puede haber un financiamiento privado. Es evidente que el público atiende a aquellos elementos o aquellos recursos que han sido proporcionados directamente por el Estado. Entiéndase Estado como ese eje rector de gobierno. Puede ser, si es un partido político nacional, por, digamos, la federación que le otorga estos recursos. Si estamos hablando de un partido político local, pues a través de la entidad federativa que corresponda, ¿verdad? También señalar que los partidos políticos nacionales que cuenten con una acreditación ante los institutos electorales locales también reciben financiamiento público en la demarcación o en la entidad federativa que corresponda, aunado a la que recibe por parte de la federación. Y en el caso del financiamiento privado, es un recurso o recursos que reciben o que el mismo partido político pueda generar por sí mismo. Es decir, aquel recurso que viene de manera diversa al que recibe por parte del Estado. En este segundo caso, en el caso del financiamiento privado, conforme lo establece la Ley General de Partidos Políticos, este puede ser de 4 maneras. Primero, por un financiamiento por la militancia.
Todos los partidos políticos tienen afiliados, personas que, valga la expresión, militan de manera formal o de manera oficial en cada partido político, en el cual cuentan con un registro cada uno de estas personas. Para tal efecto, como parte de sus obligaciones de la militancia, estos tienen que aportar, digamos, una cuota por pertenecer precisamente al partido político y que evidentemente la cuota la va a establecer cada una de las autoridades que corresponda hacia el interior del partido. Estas aportaciones, obviamente, que vienen de la militancia, forman parte de la financiamiento privado. También suele suceder que hay personas que, si bien no forman parte de manera oficial, de manera formal del partido político, tienen cierta empatía con los principios, con los ideales, quizás con las autoridades internas o con las candidaturas que presenten o que pudieran presentar los partidos políticos con su plataforma y con sus propuestas de campaña, y entonces simpatizan, valga la expresión, con el partido o el candidato. Y a veces, evidentemente, que en un afán de apoyo, de colaboración, pudieran aportar al partido político en su calidad de simpatizantes, ¿verdad? Y que también, obviamente, al no venir del Estado, se considera financiamiento privado. También una tercera, forma en la cual se puede dar el financiamiento privado es el autofinanciamiento, que esto no es otra cosa que aquellas actividades que pueda generar por sí mismo cada partido político, como por ejemplo hacer rifas, festivales, en la venta, por decirlo de alguna manera, de cuestiones o libros en materia editorial, en materia académica, que pudieran generar algún tipo de, pues, recursos, y que estos obviamente, al ser generados por sí mismos, se denominan el autofinanciamiento partidista. Y finalmente también los partidos políticos pueden generar cuentas bancarias, ¿verdad? Y que éstas por lo mismo pudieran dar a un tipo de rendimientos financieros, o crear en su caso fondos o fideicomisos, y que los mismos les permitan de una u otra manera hacerse de recursos, ¿no? Estas 4 formas del financiamiento, es evidente que al no venir del Estado, sino de particulares, se les considera financiamiento privado. Lo más importante es que siempre el financiamiento privado que reciban los partidos políticos no pueden estar por encima o por arriba de lo que reciban del financiamiento público, ¿no? Por eso la propia ley establece ciertos límites para cada una de las aportaciones hechas por la militancia o por los simpatizantes, para efecto de que no puedan precisamente sobrepasar lo que por financiamiento público recibe cada partido político, ¿no? Haciendo de esto que el financiamiento público siempre debe estar por arriba de lo que se reciba en temas de financiamiento privado. Bien, en el caso del financiamiento público, ¿verdad?, al que hemos hecho referencia, se puede dar de 2 maneras, se puede dar a través de 3 formas. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, financiamiento público para gastos de campaña y financiamiento público para actividades específicas. ¿Qué significa ello? Que el Estado, a través de las autoridades electorales que corresponda, entiéndase INE a nivel federal y las autoridades electorales locales a nivel estatal, llevan un procedimiento que está establecido en la propia Ley General de los partidos políticos, y a partir de 2 variables, ¿no?, que son el número de personas que se encuentran en el padrón electoral, y con un porcentaje del salario mínimo vigente, porque así lo establece la ley, hacen una multiplicación, valga la expresión, y obtienen un resultado, y a partir de ese resultado es lo que se denomina financiamiento público. Y a partir de allá hay un procedimiento mediante el cual el Estado debe otorgar a cada partido político para 3 actividades, digamos, enlistadas o legales. La primera, como hemos señalado, actividades ordinarias. La segunda, para gastos de campaña, evidentemente referidas a cuando existan años donde se lleva a cabo un proceso electoral. Y
para aquellas actividades específicas que tienen que ver en materia de capacitación de la militancia o, digamos, la preparación o la formación de sus llamados cuadros básicos o sus cuadros políticos, de así llamados, ¿verdad? Bien, en el caso de la primera forma, digamos, del sostenimiento de sus actividades, ¿no? La propia ley, como hemos dicho, señala un procedimiento mediante el cual se puede obtener dicho financiamiento público ordinario, que así se le conoce, valga la expresión, de manera general. El primer elemento que se toma es evidentemente el número de ciudadanos que se encuentran inscritos en el padrón electoral. Cada año, la autoridad electoral que corresponda hace un corte, por ejemplo, a nivel federal, un corte del padrón electoral al mes de julio. Esta actividad de realizar el procedimiento para la asignación de recursos públicos a través del financiamiento ordinario se hace a finales de cada año, por lo regular. En ello, insisto, lo que se realiza por parte de la autoridad es agarrar este corte de número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y multiplicarlo, ¿verdad?, por el 65% del salario mínimo vigente o diario vigente en lo que corresponda. En el caso de a nivel federal es el salario mínimo que se encuentra en la Ciudad de México, ¿verdad? O en el caso de las autoridades electorales locales, se decía que de las entidades federativas. Hoy con esta, digamos, reconversión de la forma de obtener este índice de salario, bueno, se tendrá que hacer el acotamiento o la conversión a, digamos, la unidad que corresponda. Lo cierto es que lo que se utiliza es digamos, este índice salarial, la cual se le segrega un 65%, y lo que se obtenga como resultado se multiplica por el número de empadronados o inscritos en el padrón electoral. Hecho lo anterior, ¿verdad? Este total va a representar lo que se le conoce como financiamiento público ordinario. En el caso de Quintana Roo, no se agarra el padrón electoral, sino lo que se agarra o se calcula es a partir del listado nominal. ¿Cuál es la diferencia entre un padrón electoral y un listado nominal? Es que en el caso del primero, el padrón electoral,